En marzo del año 2021, Joan Laporta fue elegido presidente del Fútbol Club Barcelona. Empezaba así su segundo mandato al frente de la entidad blaugrana. En el propio comunicado del Barcelona, que ahora vamos a rescatar, se hablaba de la delicada situación económica del club, de que había que hacer grandes cambios, grandes esfuerzos. Bueno, pues estamos en 2024, han pasado cerca de 3 años y medio y Laporta se ha gastado casi 300 millones de euros en fichajes en plena época de ruina absoluta para el club y todo ello para ganar una liga. Una. Que no te cuenten mentiras. Adiós. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo que mezcla un poquito de hemeroteca, un poquito de actualidad y un poquito de, mira, no nos toquéis las narices con milongas y con relatos, porque la realidad va por un camino totalmente distinto al que nos estáis contando desde hace varios años en Barcelona. Y no me voy a enrollar más porque lo he estructurado de tal manera que vamos a hacer como una especie de cronología, ¿no? Primero, este comunicado del Fútbol Club Barcelona del 7 de marzo de 2021, Joan Laporta, de nuevo, presidente del Fútbol Club Barcelona. El expresidente vuelve a ganarse la confianza de los socios 11 años después con una mayoría absoluta de 30.184 votos, el 54,28% de los participantes, el segundo más votado de la historia, por delante de Víctor Font, 16.679 votos, y Toni Freixa, 4.769 votos. Esto era el 58%, el 8%, perdón, Víctor Font el 29%, tal. Este era el comunicado de la propia entidad blaugrana para anunciar que Laporta volvía a la presidencia. Y aquí está, después de 100% escrutado, el gráfico de los votos recibidos por Laporta y el porcentaje. O sea, fue una amplísima mayoría, porque sumamos lo de Font y lo de Toni Freixa y no llega ni apenas al 40%. Bueno, pues dentro de ese propio comunicado, y hablando, después de hablar de lo de las elecciones, los números, etcétera, leemos este párrafo. Los retos del nuevo mandato de Laporta se presentan mayúsculos, con objetivos como enderezar la economía del club, muy castigada por las consecuencias de la pandemia, la continuidad de Leo Messi, la regeneración del primer equipo de fútbol tras las decepciones deportivas de las 2 últimas temporadas, el desarrollo del Espai Barça, un proyecto patrimonial capital para el futuro de la entidad o la preservación de la Masía como activo identitario del estilo de juego y la filosofía formativa del club. Esto es maravilloso. Repito, esto lo dijo el Fútbol Club Barcelona en su página web, un medio oficial, no, oficialísimo del Fútbol Club Barcelona, diciendo que Laporta tenía ante sí el reto de enderezar la economía, la continuidad de Leo Messi y un proyecto patrimonial capital, no sé qué, no sé cuál. O sea, ojo a estas 3 patas. Primero, enderezar la economía. Esa la vamos a tratar ahora porque el club está en la ruina. Segundo, la continuidad de Leo Messi. Abrazó un maniquí de Leo Messi Joan Laporta y eso es lo más cerca que ha estado Leo Messi de quedarse en el Fútbol Club Barcelona. Y tercero, no sé qué del activo patrimonial tal, y justo lo que ha hecho Joan Laporta durante estos años es vender patrimonio. Bueno, venderlo, entre comillas, porque aquí no llega dinero por el tema de las palancas. Muchas de ellas son ficticias. O sea que, fijaros, repito, y esto me gusta recalcarlo, la hemeroteca está ahí y nos castiga a todos, ¿eh? Yo también tengo muertos en el armario, obviamente. Laporta venía con ciertos objetivos, no ha cumplido ninguno. No ha cumplido ninguno. Y no es que no haya enderezado la economía, sino que la ha empeorado. Lo dijo Víctor Font recientemente, lo ha dicho gente del entorno Barça, lo dicen las cuentas del Fútbol Club Barcelona, cada año le cuesta más inscribir jugadores, o sea que imagínate si está mal. Lo que me hacía gracia es que te comentaban que el club estaba castigado pues por el tema de la pandemia. Hombre, de la pandemia ya han pasado cerca de 4 años, hay muchos clubes ya recuperados, no te quiero ni contar el Real Madrid, que ha cogido velocidad de crucero en lo financiero, en lo deportivo, en lo institucional, en lo social, pero me quería detener, como os he comentado antes, en el tema de enderezar la economía. En una época en la que había una crisis bestial en el Fútbol Club Barcelona, en una época en la que el Barça venía con la herencia de Bartomeu a las espaldas de Laporta, en ese momento sí que se podía hablar de la herencia de Josep María Bartomeu,
en una época en la que además el equipo estaba firmando ridículo tras ridículo en la Copa de Europa, pues ha llegado el señor Joan Laporta y se ha gastado cerca de 300 millones de euros. Aquí comparto esta tabla de Transfermarkt, pongo un asterisco. Son cerca de 300 millones de euros sin contar con lo que pueda caer este mercado. Si viene Nico Williams, si viene Dani Olmo, si vienen los dos, vete a saber, se te va muy por encima de los 300 millones de euros el gasto de un club que, según nos han contado, tenía que enderezar su economía porque estaba poco menos que en la ruina. La tabla se puede ver perfectamente. El margen de tiempo es desde la temporada 21-22, que es básicamente cuando toma el mando Joan Laporta. Él es elegido presidente en marzo y su primera temporada completa es la 21-22, evidentemente. Hasta la 24-25, que es en la que estamos. Aquí solo me ciño a las altas, no a las bajas, a las altas. Lo del Barça Athletic y el Juvenil A se cuenta como altas porque son jugadores luego inscritos, pero coste cero, obviamente, para el Fútbol Club Barcelona. Esto, repito, es una tabla de Transfermarkt que tú mismo puedes comprobar que son ciertos los movimientos. Por ejemplo, del Manchester City han fichado a 5 jugadores y aquí puedes ver que 5 jugadores han sido durante ese periodo de tiempo. Ferran Torres, que le costó al Barcelona 55 millones de euros, Joao Cancelo, cedido, y luego el Kaiser García, Gundogan y el Kun Agüero, que llegó en su momento al Fútbol Club Barcelona libres. Bueno, pues esos jugadores llegaron procedentes del Manchester City. Volvemos a la tabla que teníamos antes en pantalla. Si te vas al Sevilla, pues está el tema de Koundé. En el Girona tienes 2 incorporaciones, que una será la de Oriol Romeu, doy por hecho, en la que el Barça se gastó cerca de 3 millones de euros. Sí, aquí la tenemos, 6 millones. 3 Oriol Romeu, 2,70 o 2,700 Pau Víctor. Este ha sido fichado en este mercado veraniego. Es la única incorporación que de momento ha hecho el propio Fútbol Club Barcelona. Luego tienes Arsenal, tienes el Chelsea, tienes el Leeds, donde vino Rafinha por cerca de 60 millones, el Bayern, donde vino Robert Lewandowski por esos 45, Paranaense, tal, Vitor Roque, etcétera, etcétera. Si haces la suma, rozaría los 300 millones de euros, repito, en una época en la que el Fútbol Club Barcelona está teniendo problemas realmente serios en lo económico. No dicho por mí, que también, sino dicho por el propio Fútbol Club Barcelona en aquel comunicado oficial de marzo de 2021. Es evidente que la situación es insostenible para el Fútbol Club Barcelona, pero es que si la comparamos con el Real Madrid, es todavía más alarmante. Aquí os dejo la tabla del propio Real Madrid para que veáis que no os engaño. Mismo periodo de tiempo, 21-22 hasta la 24-25. El Real Madrid, pues esos 2 millones con lo de Joselu. Borussia, el millón supongo que es por lo de Kepa. Este es el fichaje de Jude Bellingham. Este es el fichaje de Tchouaméni. Este es el fichaje de Endrick. Este es el fichaje de Camavinga. Este es el fichaje de Arda Güler. Y aquí supongo que estamos hablando de Fran García. En este caso, el Real Madrid estaría en torno a los 270, 280 millones de euros, una cifra parecida a la que se ha gastado el Barça en el mismo periodo de tiempo, con la diferencia de que el Real Madrid es un club saneado, es un club que puede hacer frente a cualquier tipo de operación y es un club que sobre todo ha fichado muy bien. El Barcelona se ha gastado el dinero que no tenía en fichajes, la inmensa mayoría de ellos que no han terminado de dar el rendimiento esperado, porque lo hemos visto en la tabla de los jugadores de Real Madrid. Uno era Joselu, básico para ganar a Champions. Tchouaméni, Camavinga, que os voy a contar, ya son indiscutibles dentro del proyecto del Real Madrid. Endrick está por ver. Arda Güler tuvo problemas la primera temporada, pero aún así ya está ofreciendo cositas, tal. O sea que, bueno, estamos hablando, Jude Bellingham, no os voy a contar nada, el mejor jugador de la liga de la temporada pasada y en su primer año en el Real Madrid se destapó como la sensación de Europa, ganando Liga y Champions, ¿no? Además, en el Barça tienes a Rafinha, Ferran Torres, el Kaiser, Oriol Romeu, mucha purria, el pobre Vitor Roque, que ni pincha ni corta aquí, pero para que veáis, ¿no? Presumen de la Masía, presumen de la cantera, presumen de que es un club que forma a los jugadores, que forma a los cracks. Hoy están con Lamine Yamal, no sé qué. El Real Madrid es todo lo contrario. El Real Madrid es derroche, el Real Madrid tal. Bueno, pues mismo periodo de tiempo. Mismo periodo de tiempo. El club, que es un club derrochador mal gestionado por parte de Florentino Pérez, se ha gastado casi el mismo dinero en estos 3 años que un club en ruinas,
dicho por el propio club, además, en 2021, que un club que buscaba el saneamiento a nivel económico y no lo ha obtenido, más bien al contrario, y lo mejor de todo, el Real Madrid ha ido cosechando éxitos, ha conquistado 2 Copas de Europa en estos últimos 3 años, la de 2022, la famosa Champions de las remontadas, y esta última en 2024, y el Barcelona ha ganado una liga, porque en Europa sigue siendo un meme. De hecho, se han comido 2 eliminaciones en fase de grupos, que eso es de los mayores ridículos que ha hecho el Barça en la historia de la competición, y no van a jugar el Mundial de Clubes del próximo 2025, que sería una vía de ingreso muy interesante para el Fútbol Club Barcelona. Así que no te engañen. Ni el Real Madrid gasta más que el Barça, ni el Real Madrid ficha peor que el Barça, ni el Barça mira la cantera, ni el Barça está buscando tener una estabilidad financiera. Todo lo contrario. En época de vacas flacas, Laporta se ha gastado el dinero que no tenía en fichajes que no han aportado. Y dicho por el propio Barcelona, se iba a buscar algo patrimonial de activos y lo único que han hecho es vender patrimonio. Mucho de ello con un dinero o hacia un dinero que todavía no ha llegado a las arcas del Fútbol Club Barcelona. Así que repito, que no te engañen. El relato va por un lado, la realidad por otro. Y en este vídeo ha quedado demostrado. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.